Buen día. En esta primera clase vamos a tratar, en esta primera clase del módulo de fisiología, vamos a tratar sobre hematopoiesis, composición de la sangre y sus funciones. Nos enfocaremos sobre todo en los puntos más importantes que ustedes deben conocer y deben comprender y que le van a servir de base para los siguientes temas del curso. Al final de esta clase, la idea es que ustedes estén en la capacidad de reconocer y describir la composición de la sangre, definir cuáles son las propiedades físico-químicas de la sangre, explicar el proceso de hematopoiesis desde sus inicios y todos los procesos particulares de cada una de las líneas celulares, e integrar todos estos conocimientos en los diferentes escenarios clínicos que se le pueden presentar en su carrera de medicina. La sangre sabemos que es un líquido vital, ya conocido desde épocas anteriores, por su relación con la vida de un organismo biológico. En la antigüedad, cada vez que se veía una persona o un animal que perdía sangre, inmediatamente se asumía que perdían la vida. Y eso le daba ese aspecto mágico, ese aspecto vital, que al inicio no se comprendía muy bien de qué estaba compuesto, cómo se producía, pero a lo largo de los años se llegó a descubrir y entender todas sus propiedades y su composición. El estudio de la sangre o la evaluación de la sangre, con uno de los exámenes más comunes que se desarrolla en la parte clínica, como es el hemograma, eh, es el motivo por el cual es imperativo que ustedes comprendan muy bien este tema, porque este examen auxiliar llamado hemograma es tal vez el examen más común que se solicita en la práctica clínica de la medicina. Y es el que ustedes van a evaluar muchas veces, o van a ver cuando hagan sus prácticas hospitalarias, en los cursos de medicina interna, cuando hagan su internado. Entonces, comprender todos los aspectos inherentes a la fisiología sanguínea es fundamental para que ustedes hagan un uso correcto de estas herramientas de laboratorio y hagan una interpretación correcta en el ámbito del paciente que están evaluando en ese momento. Vamos con la definición de la sangre. La sangre es un tejido complejo y muy diferente a los tejidos que conocemos, ¿no? Entendemos por tejido siempre al conjunto de células que cumplen una función. Estas células parenquimales o funcionales suelen estar insertadas o tienen una base que las soporta, que le da su estructura a estos tejidos, que es la matriz extracelular. Pero siempre entendemos el tejido como algo sólido. Sin embargo, la sangre es un tejido líquido muy particular, donde el parénquima o las células funcionales no solo es un tipo de células, sino son diferentes tipos de células y elementos que lo comprometen y que van a cumplir diferentes funciones. Esas células o elementos no celulares que están presentes en la sangre, que constituyen el parénquima de este tejido, conocidos son los elementos formes, donde se encontramos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y estas células están suspendidas o están soportadas por una matriz extracelular que es líquida, que es el plasma sanguíneo. Entonces, esta composición de la sangre tan particular hace que tenga características únicas y además hace que su origen también sea diferente al de otros tejidos. La sangre que tenemos en nuestro cuerpo tiene volumen. Hay un volumen
definido promedio para cada persona. Es importante conocer esto, porque cuando uno evalúa a un paciente, a una persona que ha perdido sangre, o que tenemos que traerle sangre por algún motivo, debemos saber qué cantidad de sangre podría tener esa persona y hasta qué cantidad podríamos extraer sin ocasionar ningún problema. Así como cuando una persona se presenta con una hemorragia, se ve de acuerdo a la pérdida sanguínea si es que este le va a ocasionar un problema grave o no. Entonces, el volumen sanguíneo promedio en un ser humano, una persona adulta, es de aproximadamente el 8% del peso corporal, que constituye unos 70 mililitros por kilo de peso, aproximadamente 5 litros de sangre en una persona de 70 kilos de peso, ¿no? Sin embargo, el volumen sanguíneo varía tanto con la edad, con el sexo, con la contextura. El sexo, los hombres suelen tener mayor volumen sanguíneo que las mujeres. A mayor edad, el volumen sanguíneo suele ser menor. De acuerdo a la contextura, a mayor obesidad, los volúmenes sanguíneos suelen ser menores, como ustedes pueden ver en esta tabla. Entonces, al momento de calcular o evaluar el volumen sanguíneo de una persona, tenemos que tener en claro todas estas características. Un niño, por ejemplo, suele tener en promedio 80 mililitros por kilo, un recién nacido, un lactante. Y también la cantidad de sangre, hay que hacer la proporción de acuerdo al volumen que tiene, ¿no? No es lo mismo que un niño de 2 meses pierda 100 mililitros de sangre, que puede ser un porcentaje grande para el volumen que tiene, a que un adulto pierda 100 mililitros de sangre, que comparado a su volumen puede ser una pérdida menor. Entonces hay que tener bien claro estas diferencias. Dijimos que la sangre es un tejido líquido y compuesto por dos partes, ¿no? La matriz extracelular líquida inerte llamada plasma, que ustedes ven aquí, esta columna amarillenta, y la fracción sólida, la fracción forme, donde se encuentran todas las células sanguíneas, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre, cuando la extraemos, es una sola columna uniforme de color rojo, pero una vez que la ponemos o la procesamos en una centrífuga que gira a gran velocidad, se separan estos dos componentes, ¿no? Y es fácilmente visible la diferencia en ambas partes, en ambos componentes de la sangre, y es fácilmente diferenciable a cuál corresponde cada uno, ¿no? En promedio siempre el plasma tiene mayor volumen, en 55%, y en promedio el 45% restante del volumen sanguíneo corresponde a los elementos formes de la sangre, siendo mayoritariamente el mayor componente los glóbulos rojos. Y veremos a continuación por qué. Si vemos aquí, estos elementos formes compuestos por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, los glóbulos rojos o eritrocitos los encontramos por millones por milímetro cúbico, millones por microlitro, mientras que los glóbulos blancos y plaquetas solo se cuentan por miles. Por lo tanto, la célula más abundante o el elemento forme más abundante de la sangre vienen a ser los glóbulos rojos, ¿no? Y es el que va a ser el determinante de algunas características que veremos más adelante. Entonces, primero tenemos que saber cómo es que estos elementos formes se producen, cómo es que se genera en nuestro organismo. Y ese proceso por el cual se producen todos estos elementos formes, estos elementos celulares de la sangre, se llama hematopoiesis. Entonces, la hematopoiesis es un proceso biológico por el cual se van a formar todas las células sanguíneas. Este proceso de hematopoiesis es un proceso altamente productivo. Si ustedes ven aquí, nos menciona que diariamente se producen 2.500 millones por kilo de peso de glóbulos rojos y plaquetas y aproximadamente 1.000 millones por kilo de glóbulos blancos. Esto es debido a que las cantidades de células por microlitro son muchísimas, y al ser el volumen sanguíneo regularmente grande, hay que cubrir todo ese volumen, y la médula ósea, que es el órgano que produce estas células, tiene que estar trabajando a gran intensidad. Por lo tanto, es un órgano
muy proliferante, muy proliferativo, y eso también tiene algunas consecuencias y que se produzcan algunas enfermedades. Entonces, si vemos aquí en este gráfico, la hematopoiesis está dirigida o se inicia a partir de una célula única llamada célula madre hematopoyética, que tiene unas características particulares, que es la que finalmente genera o produce todas las células o todos los componentes formes que encontramos en la sangre periférica. Los linfocitos, las células natural killers, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los monocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Entonces, este proceso de hematopoiesis tiene un proceso muy interesante y muy particular que veremos a continuación. Pero también debemos saber que este proceso de hematopoiesis no inicia desde el nacimiento o no inicia después de nacer. Inicia desde los primeros días de vida de la gestación. Aproximadamente en el día 15, 17 de gestación, es decir, en la aproximadamente tercera semana de vida del producto, en este caso del embrión, es donde se inicia la hematopoiesis. Entonces vemos en este gráfico un área rosada y un área celeste. El área rosada indica la etapa prenatal o la fase prenatal de la hematopoiesis, mientras que el área celeste indica la fase postnatal de la hematopoiesis. Entonces vemos que en la fase prenatal, en la etapa prenatal de la hematopoiesis, es decir, antes del nacimiento, encontramos tres fases o tres etapas de la hematopoiesis prenatal muy diferenciadas. La primera llamada mesoblástica, la segunda llamada hepática y la tercera llamada mieloide. Y esto se relaciona por el sitio o por el órgano donde en ese periodo de tiempo se produce fundamentalmente la hematopoiesis o se lleva a cabo la hematopoiesis. Entonces, en esta primera etapa que se inicia en el día 15, 17 de vida del producto, que corresponde a la tercera semana aproximadamente, hasta la octava semana, es decir, todo el periodo embrionario, el órgano principal y el primer órgano hematopoyético en el ser humano es el saco vitelino. Vemos aquí entonces que el saco vitelino tiene una gran capacidad de proliferación al inicio de la tercera semana, que va decayendo progresivamente hasta que al final del segundo mes prácticamente su producción es nula. Entonces, esta fase mesoplástica, el principal órgano hematopoyético es el saco vitelino, y que a la vez también es el primer órgano hematopoyético. Luego sigue una segunda etapa, que es la fase hepática, y su mismo nombre lo dice, donde el órgano principal es el hígado. Esta fase se inicia alrededor de la sexta semana de gestación, de la sexta semana de vida del producto, hasta el nacimiento, llegando a su pico máximo de producción entre el tercer y sexto mes de vida prenatal. En ese periodo, el hígado llega a la máxima tasa de proliferación o de actividad hematopoyética. Pero en esa fase hepática también intervienen otros órganos, como son el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces, en esta fase hepática, si bien el hígado es el órgano principal, también están produciéndose en ese momento, también son órganos hematopoyéticos en ese momento, principalmente el vaso, pero que solo está entre la semana 10 y la semana 28. Durante unas 18 semanas es un órgano hematopoyético que participa de esta fase. Luego tenemos la tercera fase de la hematopoiesis prenatal, que es la etapa mieloide. En esta etapa mieloide, el órgano principal va a ser la médula ósea. Y como ven ustedes aquí, se inicia aproximadamente al cuarto mes de vida, 4 meses y medio, 18 semanas, y va incrementando progresivamente su tasa de producción hasta que finalmente, a partir del 6 meses y medio, casi 7 meses, sobrepasa en producción al hígado y se convierte en el principal y único órgano hematopoyético del ser humano. Y vemos que al nacimiento es el principal órgano hematopoyético y el que está vigente por el resto de nuestra vida. Entonces vemos que hay una división muy clara. En el primer trimestre del embarazo
o de vida del producto, es el saco vitelino. En el segundo trimestre el hígado, y el hígado fundamentalmente con el apoyo del vaso, y en el último trimestre la médula ósea. ¿Qué más nos indica este gráfico o nos orienta? Vemos aquí que están descritos varios huesos: vértebra, esternón, costillas, fémur, tibia. Y vemos que la actividad de la médula hacia el nacimiento es 100% en prácticamente todos estos huesos. Pero a medida que avanzan los años, en algunos huesos van decayendo la actividad hematopoyética, sobre todo en los huesos largos, como la tibia y el fémur, y se mantienen las vértebras en el esternón, en las costillas. ¿Qué indica esto? Esto es lo que se llama la ley o el fenómeno o ley de centralización de Newman, en lo cual la actividad hematopoyética de la médula ósea, que es el órgano productor principal de las células de la sangre y que se encuentra en el interior de los huesos largos, los huesos esponjosos, los huesos trabeculares, va a ir disminuyendo su actividad hematopoyética en diferentes áreas anatómicas. Y vemos que eso ocurre a nivel de los huesos largos. Y se va a mantener en el eje central. Por eso es que se llama ley de centralización. Porque finalmente, en los años, después de los 20 años, toda la actividad hematopoyética prácticamente se va a localizar en el eje central del cuerpo. En las vértebras, en las costillas, en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Y lo vemos claramente en este gráfico, ¿no? Vemos aquí un pequeñito, donde prácticamente todos sus huesos tienen una actividad hematopoyética importante. Mientras que acá en este adulto, vemos que está localizada solamente, fundamentalmente, en el centro del cuerpo, es decir, en el eje axial. En el eje axial. Entonces, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta ustedes, ¿no? El eje axial del cuerpo, vértebra, cintura escapular, esternón, costillas, cintura pélvica, son las áreas principales de hematopoiesis en la adultez. Mientras que en el recién nacido y durante los primeros años de vida, prácticamente todos los huesos del cuerpo tienen una actividad hematopoietica importante: huesos axiales, apendiculares, todos ellos, huesos planos. Entonces, es una diferencia vital, muy importante, y que también sirve de base por qué o dónde es que se realizan los estudios de la médula ósea. Cuando uno quiere estudiar la médula ósea, tiene que hacer una punción, tiene que punzar el hueso con una aguja larga y extraer esa sangre que está en la médula ósea o ese trozo de médula ósea para poder estudiarlo en el microscopio y ver si está funcionando adecuadamente o no. Entonces, en los pequeñitos, esto se suele hacer en los huesos largos, en la tibia fundamentalmente, en los pequeñitos menores de 1 año, porque es un hueso mucho más accesible y sabemos que ahí todavía hay una actividad hematopoietica importante. Sin embargo, en un adulto, esos estudios se realizan fundamentalmente en el externo o en las caderas, en el hueso pélvico. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí la actividad hematopoietica se mantiene. No podría estudiar en una persona de 30 a 40 años en la tibia, porque probablemente no encontraría ninguna actividad hematopoietica y no me serviría de nada. Entonces son conceptos que tienen que tener muy claros y tienen que conocerlo al revés y al derecho. Conocer esta etapa del desarrollo de la hematopoiesis es fundamental y tienen que saberlo, y es un conocimiento básico para su formación. Entonces hemos hablado de la médula ósea, que es el órgano hematopoietético principal. Esta médula ósea, que está localizado en el interior de los huesos largos, de los huesos planos, está compuesto por diversos cordones celulares. Esos cordones celulares con actividad hematopoietica se llaman médula ósea roja, mientras que el resto de células, que fundamentalmente son adipocitos y que no tienen actividad hematopoietica, se conoce como médula ósea amarilla. Esta médula ósea además tiene vasos sanguíneos en su interior conocidos como sinusoides, que son por los cuales van a salir todas las células que se forman, van a ir hacia la sangre periférica. Pero esta médula ósea no solo tiene como base, como actor principal, a la célula madre hematopoyética que vemos aquí,
sino que esta célula madre hematopoyética tiene la colaboración o la ayuda o el soporte de muchas otras células como la célula madre mesenquimal, las células reticulares, las células estromales, los macrófagos medulares, las células de Schwann, y además de una matriz o una estructura conectiva que la soporta, que soporta ese nicho, como la fibronectina, como el ácido hialurónico, como el colágeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien la célula madre hematopoyética es la célula principal en la que se encarga de producir todas las células de la sangre, necesita el apoyo de estas células, además de ese tejido mesenquimal, para que pueda cumplir su función. Ustedes deberían hacer un símil con una semilla de una planta, ¿no? Si yo quiero plantar la semilla, no la voy a poner en una superficie, por ejemplo, en una mesa. Debo ponerlo en un campo de cultivo. Y en un campo de cultivo que tenga todas las características que me permita desarrollar esa semilla. Es lo mismo que ocurre con la célula madre hematopoyética. Se encuentra en la médula ósea, pero necesita ese soporte, tanto de células como de moléculas, que permita su desarrollo y su crecimiento, y su proliferación más que crecimiento. Entonces, por eso es el concepto de nicho hematopoyético, porque este es como un nido que permite que esta célula madre hematopoyética pueda cumplir sus funciones. Entonces, hay enfermedades hematológicas en las que la célula madre hematopoyética puede estar bien, pero sin embargo el nicho hematopoyético, el ambiente hematopoyético está dañado. Y por lo tanto, por más que tenga esta célula, no va a ser capaz de producir las diferentes células de la sangre. Entonces es fundamental que tengan este concepto bien claro. Y vemos aquí en este corte histológico, donde esta parte rosada es hueso, aquí vemos la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, ¿no?, que son muy fácilmente diferenciables, ¿no? Y veremos, por ejemplo, esto podría ser de un niño o de una persona, de un adolescente, 15, 16 años, ¿no? En un adulto, la médula ósea roja se va degenerando y va quedando más médula ósea amarilla, ¿no? En un adulto, 40, 50, 60 años, prácticamente la mitad de esta médula ósea debería ser puras células adiposas. Entonces hemos hablado de la célula madre hematopoyética como la actor principal, o la actriz principal de la cual dirige todo este proceso de hematopoiesis. Y vemos aquí que esta célula madre hematopoyética va a dar lugar a todas estas células de la sangre. Esta célula madre hematopoyética en un inicio tiene que seguir un camino, elegir un camino, convertirse en una célula madre linfoide o en una célula madre mieloide. Célula madre linfoide va a dar origen a los diferentes tipos de linfocitos, así como a las células NK y algunas células dendríticas. Y la célula madre mieloide va a dar origen a las otras células de la sangre que conocemos como los glóbulos rojos, las plaquetas, los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Entonces, esta célula madre hematopoyética es una célula particular, porque tiene tres características que la hacen diferente a cualquier otra célula, que son la proliferación, la diferenciación y la autorrenovación. Esta célula madre hematopoyética o stem cell, al poseer estas tres características, hace que pueda producir todas estas diferentes células. ¿Y qué es esta propiedad de proliferación? Quiere decir que la célula madre hematopoyética, ante una necesidad del organismo, puede incrementar su tasa de reproducción. Por ejemplo, si una persona tiene una hemorragia, un accidente y está perdiendo bastante sangre, ¿qué va a hacer la célula madre hematopoyética? Va a incrementar su tasa de reproducción con tal de suplir esa pérdida sanguínea y empezar a producir más glóbulos rojos. O por ejemplo, una persona puede tener una infección bacteriana, una neumonía, y requiere más glóbulos blancos que permiten defenderse. Entonces la célula madre hematopoyética incrementará su tasa de proliferación hacia la producción de glóbulos blancos. Esa es la característica de proliferación. Luego tenemos la característica de diferenciación. Quiere decir que esta célula madre hematopoyética tiene la propiedad o la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos celulares.
Es una célula madre multipotencial y puede diferenciarse en linfocito, en monocito, en megacariocito, en glóbulo rojo, en neutrófilo. Esa es la capacidad de diferenciación. Y finalmente, la más importante, la capacidad de autorrenovación. Quiere decir que esta célula madre puede dividirse en una célula idéntica a ella. Idéntica. Ustedes saben que las células hacen mitosis. Cuando una célula hace mitosis, se divide en dos células hijas. Y en el caso de la célula madre hematopoyética, al poseer esta capacidad de autorrenovación, cuando hacen procesos de mitosis, al menos una de ellas, no siempre ocurre, pero en la mayor parte de los casos, ocurre que una de ellas va a ser idéntica a ella, va a ser su gemela, su clon. Entonces, esa idéntica regresa nuevamente, digamos que aquí está el pool de células madre en este espacio azul, sale una célula madre, se divide en dos, y una de ellas es idéntica a ella, ¿qué hace? Regresa nuevamente al depósito de células madres. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros no tenemos un abastecimiento, un stock ilimitado de células madres. Entonces, si no ocurriera este fenómeno de autorrenovación, en cuestión de años, días, las células madres se agotarían. Entonces, esta capacidad de autorrenovación permite que las células madres que hayan siempre un stock permanente, un depósito permanente de células madres listas para producir todas las células de la sangre. Luego, estas células madre hematopoyéticas y todas las células madres o progenitores más primitivos, como la célula madre linfoide o la célula madre mieloide, tienen características morfológicas muy similares. Quiere decir que si yo los viera al microscopio óptico, probablemente no podría diferenciar si es una célula madre hematopoyética, si es una célula madre mieloide o una célula madre linfoide. Entonces no puedo hacer esa diferenciación. Entonces cuando tengo esa situación, ¿qué hago? Utilizo mecanismos inmunológicos o métodos inmunológicos para poder diferenciarlos. Uno de esos métodos es la citometría de flujo, o también el PCR, donde puedo yo marcar características puedo marcar diferentes proteínas que se expresan en la superficie de la célula de la madre hematopoyética, y eso me va a permitir diferenciarlas, ¿no? Y esos marcadores son importantes para poder diferenciar una célula madre. ¿Y de qué sirve? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen los trasplantes de médula ósea, yo necesito aislar o saber qué cantidad de células madre estoy trasplantando a una persona. Y no lo puedo saber mirando al microscopio. Entonces, con esta máquina, que es un citómetro de flujo, me permite marcar estas células madre en base a sus características de proteínas que expresan en su superficie. Y uno de esos marcadores importantes que nos indican que esta célula es una célula madre hematopoyética es el CD34. El CD34 es un marcador positivo característico de la célula madre hematopoyética. Otro marcador positivo es el c-KIT o CD117 y otro el CD90. Esos marcadores positivos están casi siempre presentes en la célula madre hematopoyética. Pero también la célula madre hematopoyética no tiene que expresar algunos marcadores, porque si los expresa significa ya que tal vez ya no es una célula madre hematopoyética, sino es de una estirpe diferente o ya es una célula madre diferenciada. La célula madre hematopoyética original, la principal, la inicial, es negativa a estos marcadores, al HLA-DR, al CD15 y al CD77. Entonces tengan muy en cuenta esto, ¿no? Yo las células madre hematopoyéticas las puedo identificar no al microscopio, sino por métodos inmunológicos a través de sus marcadores o la expresión o de las proteínas que expresan en su superficie, ¿no? Y estos 6 que ven acá al menos, o estos 3 son los más importantes que expresa dentro de muchos otros que expresa la célula madre, ¿no? CD34 fundamentalmente, no se vayan a olvidar. Entonces vemos aquí, en este cuadro, en este gráfico, un resumen de toda la hematopoiesis. Pero como dijimos, hicimos un símil, un comparativo, que la hematopoiesis y la célula madre eran como cultivar, donde mi célula madre era una semilla,
mi campo de cultivo era mi nicho hematopoyético, yo necesito que esa semilla crezca. Igualmente necesito que esa semilla, que esta célula madre hematopoyética, prolifere, se reproduzca y se diferencie las diferentes células de la sangre. Pero para eso necesito insumos o sustancias que le ayuden a hacer esto, ¿no? Igual como en un cultivo, yo necesito que esta semilla reciba la luz del sol, reciba agua. Igualmente, esta célula madre hematopoyética necesita de diferentes sustancias que le ayuden a proliferar. Uno de ellos son los factores de crecimiento. Y vemos aquí en este gráfico que hay muchos factores de crecimiento que intervienen en diferentes etapas de la hematopoiesis. Y si ustedes se dan cuenta, son diferentes tanto en las etapas más tardías de la hematopoiesis como en las etapas tempranas. Y vemos aquí al inicio, principalmente quiero que presten atención a esta parte. Aquí tenemos la célula madre. La célula madre tiene una flecha sobre ella misma. Sobre ella, ¿no? ¿Qué significa esa flecha? Significa que esta célula madre se autorrenueva. Y ustedes se dan cuenta que los demás progenitores, cuando la célula madre ya se compromete y dice, me voy a dividir, me voy a elegir un camino, el camino mieloide o el camino linfoide, pierden esa capacidad de autorrenovación. Entonces, la capacidad de autorrenovación es única y diferencia a la célula madre hematopoyética de la célula madre mieloide, de la célula madre linfoide, del resto de progenitores de las diferentes líneas celulares, ¿no? Estas preservan su capacidad de proliferación y de diferenciación hasta cierta etapa, pero pierden esta capacidad de autorrenovación. No se olviden, la capacidad de autorrenovación es única de la célula madre hematopoyética. Volviendo al punto de los factores de crecimiento, vemos aquí subrayado en rojo diferentes factores de crecimiento. ¿Y por qué se ha hecho esto? Para que se den cuenta que en las etapas tempranas de la hematopoiesis hay factores de crecimiento que se repiten, que son comunes a las etapas tempranas de la hematopoiesis, como el ligando c-KIT, como interleuquina 1, 3, 6. El ligando c-KIT es el factor STIL o factor Stenzel, que es uno de los factores de crecimiento más importantes que estimulan a la célula madre hematopoyética. Entonces vemos que estos se repiten a lo largo de las etapas tempranas de la hematopoiesis. En las etapas tardías ya no son útiles. Y vemos también que hay acá algunos factores diferentes. Entonces, esta célula madre hematopoyética, cuando decide elegir ya sea el camino del mieloide o el camino linfoide, recibe el estímulo de diferentes factores de crecimiento. Si se va por el lado linfoide, el estímulo principal es la interleuquina 7. Y si se va por el lado mieloide, el estímulo principal es el factor estimulante de colonias de granulocitos y de monocitos. Entonces, este es un primer punto que tienen que tener en cuenta, ¿no? La diferencia que existe, por qué esta célula madre se dirige hacia el lado linfoide o hacia el lado mieloide, es por el estímulo de estos factores de crecimiento. El interleuquina 7, el lado linfoide, y el factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos para el lado mieloide. Luego vemos que tenemos factores de crecimiento importantes y únicos, ¿no? Pero que estimulan ya líneas específicas, líneas sanguíneas específicas, como vemos aquí, la eritropoyetina, que es el factor de crecimiento más importante para la línea de los glóbulos rojos, o la trombopoyetina, que es el factor más importante para la línea de las plaquetas, o el factor estimulante de colonias de granulocitos, solamente la G, no GM, que abarca más solamente la G, que es importante para la formación de neutrófilos, o el factor estimulante de colonias de monocitos MCSF, solo la M, ya no la G, que es importante para el desarrollo de los monocitos. En este cuadro resumen vamos a ver los diferentes factores de crecimiento y cómo intervienen tanto en las etapas tempranas como en las etapas más avanzadas o tardías. Y esto es lo que hemos conversado en la gráfica anterior. Solo que aquí está resumido para que ustedes lo puedan tener mucho más en claro, ¿no? En las etapas iniciales, fundamentalmente interviene interleuquina 1, 3, 6, factor KIT, factor Stenzel. Y para el lado mieloide, el factor estimulante de colonias granulocitos monocitos. Y para el lado linfoide, interleuquina 7. Y en las etapas más avanzadas de la hematopoiesis, tenemos los basófilos y mastocitos, que son estimulados por la interleuquina 4, la interleuquina 5 fundamental para los eosinófilos,
el factor estimulante de colonias de granulocitos para los neutrófilos y el factor estimulante de colonias de monocitos para los monocitos. La eritropoyetina para los glóbulos rojos y la tromopoyetina para los megacariocitos, que van a formar posteriormente las plaquetas. Luego, otro elemento también que se necesita que esté presente en las células para que se pueda llevar a cabo la hematopoiesis son los factores de transcripción. Entonces, los factores de transcripción, como ustedes saben, son elementos que estimulan fundamentalmente, promueven la transcripción y posterior traducción de algunos genes. ¿No? Cada célula va a tener factores de transcripción diferentes de acuerdo a su función. Igualmente, estas células, las células madre hematopoyéticas, las diferentes células progenitores que intervienen, por ejemplo, el progenitor linfoide, el progenitor mieloide, tienen diferentes factores de transcripción. Y son precisamente los factores de transcripción los que van a permitir la diferenciación y que ellos cumplan su función. Si por ejemplo, madre linfoide tiene el Ícaros y el P1, se va a transformar en un progenitor linfoide. Si tiene el GATA2, el Notch, se va a transformar en un progenitor mieloide, ¿no? Y el progenitor mieloide también va cambiando. Si tiene GATA1, se transforma fundamentalmente en glóbulo rojo. Si tiene el ZP-alfa, se va hacia la línea granulocítica, ¿no? Entonces, es importante ver ustedes la diferencia. Esto todavía está, cada día evoluciona más, se desarrolla más, está en constante estudio, ¿no? Es todavía, si bien ya tiene definido algunas partes, todavía sigue en constante descubrimiento. Por lo que no es tan claro todavía cuál factor de transcripción se activa o no en cada célula, si bien hay algunos ya definidos, pero todavía se sigue descubriendo más, como los factores de crecimiento. Pero es importante que ustedes tengan el concepto que las células que intervienen en la hematopoiesis necesitan de esos factores de transcripción para que ante el estímulo de los factores de crecimiento puedan cumplir su función y puedan cumplir su diferenciación, que es lo fundamental para lo que sirve, ¿no? Porque si estas células no tuvieran este factor de transcripción, por ejemplo, digamos en glóbulo rojo, no tiene el GATA1, el TAL1, el GFI1B, por más que reciba el estímulo de la eritropoyetina, pero no tiene el factor de transcripción correspondiente, no se van a producir glóbulos rojos, ¿no? Y hay enfermedades en las cuales puede haber un déficit o una mutación o un silenciamiento de este factor de transcripción. Y eso hace que estas personas, estos niños, no produzcan glóbulos rojos, ¿no? Son enfermedades que se llaman aplasias de serie roja, porque solamente no producen glóbulos rojos. Producen glóbulos blancos, producen plaquetas, pero no producen glóbulos rojos, y en muchos de ellos se ha visto que hay una alteración en algunos factores de transcripción. Entonces ahora vamos a hablar sobre cada tipo, o sobre la producción o el desarrollo de las diferentes líneas celulares. La hematopoiesis es el proceso general, ¿no? General de producción de todas las células, pero tiene cada una un componente diferente. Cuando hablamos de glóbulos rojos, de la formación de glóbulos rojos, se llama eritropoiesis. Esta eritropoiesis, tal cual como todas las líneas celulares, inicia con la célula madre hematopoyética y termina finalmente en la formación del glóbulo rojo. Todas las primeras etapas, hasta que pierde su núcleo, ocurren en la médula ósea, y finalmente cuando la última célula, la penúltima, en los estadios finales de la maduración de la serie roja, cuando el ortocromático elimina su núcleo y se vuelve reticulocito, estos procesos final de maduración y de desarrollo final del glóbulo rojo ya ocurre en la sangre periférica. Entonces vemos aquí algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, estas primeras imágenes son dibujos, mientras que estas siguientes imágenes son fotos. ¿Y esto por qué es? Por lo que les dije al inicio, que la célula madre hematopoyética y los diferentes progenitores de las diferentes líneas celulares tienen una estructura indiferenciada. No se puede diferenciar el microscopio óptico, por lo tanto yo no puedo tomar una foto del microscopio y decir, esta es una célula madre hematopoyética, porque podría ser un progenitor mieloide común, podría ser un progenitor linfoide común, podría ser un progenitor eritroide megacariocítico. Entonces, no son diferenciables. Por eso es que están en
como un gráfico, como un dibujo, mientras que aquí ya tenemos fotos, y esto nos indica que el primer precursor eritroide diferenciable al microscopio óptico es el proeritroblasto. El proeritroblasto. Entonces, si seguimos la línea de desarrollo celular de esta eritropoiesis, que se inicia en célula madre hematopoyética, posteriormente el progenitor mieloide común, posteriormente el progenitor común de pangacaricitos y eritrocitos, recién acá en esta última línea se inicia toda la línea eritroide. Primero con las células que se llaman BFUE, que significa unidad formadora de colonias en brote de eritrocitos, que luego, cuando se divide, se convierte en CFUE, que es unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esta unidad formadora de colonias de eritrocitos se va a transformar en la primera célula diferencial al microscopio de la serie roja, que es el proeritroblasto. Este proeritroblasto es una célula grande, como ven aquí, con un núcleo grande, con una cromatina laxa, un citoplasma basófilo abundante, que luego se va a transformar en el eritroblasto basófilo, que es similar a esta, solo que el núcleo ya pierde mucho de la cromatina fina, ya se notan áreas de heterocromatina, de cromatina condensada. El citoplasma es muy basófilo, pero es menos abundante que el anterior, y también el tamaño se empieza a disminuir. Este eritroblasto basófilo se convierte posteriormente en el eritroblasto policromatófilo, y también sigue la misma línea, ¿no? El tamaño celular se va disminuyendo, los núcleos se van condensando, las cromatinas se van condensando, pero aquí ocurre una característica importante, de tener un citoplasma basófilo, intensamente basófilo aquí. En este policromatófilo, como su mismo nombre lo dice, ya ocurre un cambio de coloración en el citoplasma. Ya no es azul, se tiene áreas azuladas, áreas rosadas. Por eso el término de policromatófilo. ¿Y esto qué nos indica? No olvidemos que el componente o la molécula principal, el componente principal del glóbulo rojo es la hemoglobina. La hemoglobina en la extensión le da ese color rosado a la sangre y ese color rosado al glóbulo rojo. Por lo tanto, cuando vemos que en esta célula, en el eritroblasto policromatófilo, ya hay ese cambio de coloración, nos está indicando que en esa etapa se está iniciando la formación de la hemoglobina. En estas etapas todavía no. Si acá hay algo mínimo, aquí es donde se desarrolla por completo la formación de la hemoglobina. Por eso ocurre el cambio en el citoplasma, porque la hemoglobina está en el citoplasma y ya deja de ser basófilo completamente, y esta hemoglobina empieza a dar ese cambio de color al citoplasma, y que lo vemos más notorio aquí, con el eritroblasto ortocromático, donde los núcleos prácticamente son totalmente condensados, ya no hay áreas de cromatina, esa célula ya no se divide, y los citoplasmas son abundantes y de un color rosado. Luego este eritroblasto ortocromático va a eliminar su núcleo, y al eliminar su núcleo se va a transformar en un reticulocito que será la sangre periférica, y que en 24 a 48 horas se va a transformar en el glóbulo rojo maduro. ¿Y qué diferencia este reticulocito? Si bien el glóbulo rojo maduro y el reticulocito ambos no tienen núcleo, el reticulocito, si ven ustedes acá, tiene estas cosas azules que son restos de organelas. Todavía posee algunas organelas, algunos ribosomas, aparatos de Golgi, retículo endoplásmico, algunos restos de ácidos nucleicos. Por lo tanto, todavía conserva cierta capacidad productora de hemoglobina. Entonces, el reticulocito, otra característica importante, aparte de poseer todavía organelas, es que todavía produce hemoglobina durante las primeras 24 horas, 24 a 48 horas, ¿no? Posteriormente, cuando ya pierde todo ese componente, deja de producir esos elementos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa que podemos ver en este gráfico es que ustedes ven aquí dos etapas, una que dice periodo dependiente de eritropoyetina y periodo de diferenciación terminal. ¿Qué significa esto? Significa que en este primer periodo, que dice periodo dependiente de eritropoyetina, quiere decir que la eritropoyetina actúa a este nivel. La eritropoyetina, que es el factor de crecimiento más importante para los glóbulos rojos, no es que está actuando en todas las etapas de la formación del glóbulo rojo.
No es que la eritropoyetina actúa sobre el mismo glóbulo rojo maduro y hace que se divida, no. La eritropoyetina fundamentalmente actúa en las etapas tempranas de la eritropoyesis, a nivel de estas células y fundamentalmente a nivel de la célula CFUE, es decir, de la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Posteriormente, una pequeña cantidad previamente lo hace en la unidad formadora de colonias de eritrocitos en prote y un poco también de estímulo todavía lo recibe el preeritroblasto, pero estas etapas a partir del basófilo no responden al estímulo de la eritropoyetina. Entonces hay que tener bien claro en cuenta eso, ¿no? Que la eritropoyetina actúa a estas etapas tempranas de la maduración de la serie roja de la eritropoyesis. Y esto lo vemos mejor aquí, en este gráfico. Ustedes se dan cuenta que a partir de una sola célula madre se produce toda esta gran cantidad de células maduras, de glóbulos rojos. Y estas se van diferenciando, disminuyendo, proliferando a partir de un solo progenitor, ¿no? Este gráfico es importante, ¿por qué? Porque acá nos permite ver también, por ejemplo, aquí vemos este gráfico es el receptor de eritropoyetina. ¿Qué nos indica esto? Que solo hasta esta etapa, estas células tienen receptores para eritropoyetina y de acá ya no. Y esto coincide con lo que conversamos. Vemos aquí el CFUE, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, tiene gran cantidad de receptores de eritropoyetina. Sin embargo, luego de esa etapa, luego del preeritroblasto, prácticamente ninguna célula tiene receptor de eritropoyetina y esa es la razón por la que no responden al estímulo de la eritropoyetina. Entonces nos damos cuenta muy bien aquí que la eritropoyetina solo actúa en las etapas tempranas de la eritropoyesis. Luego vemos estos factores comunes de etapas tempranas como interleuquina 3, los factores estimulantes de colonias granulocitos monocitos, que ya sabemos que actúan solamente en las etapas tempranas, no en las etapas tardías. Y vemos aquí que en las etapas tardías de la eritropoyesis estas células empiezan a expresar receptores de transferrina. ¿Por qué ocurre esto? Sabemos o deben saber que la transferrina es una molécula que transporta al hierro. Y el hierro es fundamental para la formación de la hemoglobina. Por lo tanto, esto me está indicando que en estas etapas tardías, tal como lo vimos en el gráfico anterior, es donde recién los precursores eritroides empiezan a producir hemoglobina, ¿no? Que dijimos específicamente en el eritroblasto policromatófilo. Y esto lo vemos mejor en este resumen, en este gráfico resumen. Nos queda la célula madre, el estímulo común y cómo la eritropoyetina actúa en esta etapa fundamentalmente y se desarrollan las diferentes células o los diferentes componentes de la eritropoyesis. Nuevamente vemos aquí que la eritropoyetina es fundamental para la proliferación o el estímulo de la eritropoyesis, pero que esta eritropoyetina tiene una regulación. ¿Y cuál es el principal productor? Es el principal productor de eritropoyetina, o cuál es el principal estímulo para que se produzca eritropoyetina, la hipoxia. La hipoxia, que es el nivel de oxígeno disminuido en la sangre, es detectado por un sensor de oxígeno que se encuentra en el riñón. El riñón, al detectar esa disminución de oxígeno, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se estimula la producción de una proteína que se llama factor inducible por la hipoxia 1, HIF. Este factor inducible por la hipoxia 1, en conjunto con otras proteínas, se convierte o viajan hacia el núcleo y se convierte en un factor de transcripción que estimula al gen de la eritropoyetina y las células peritubulares renales son las que empiezan a producir la eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina se produce fundamentalmente en el riñón y un pequeño porcentaje en el hígado, ¿no? Pero se produce fundamentalmente en respuesta a una falta de oxígeno, es decir, en respuesta a la hipoxia. Por ejemplo, si viajo a la altura, más de 4.000 metros, al Puno, o si empiezo a perder sangre,
Eso también produce hipoxia. Si tengo una neumonía severa, también produce hipoxia. Todos esos estímulos hacen que el riñón empiece a producir eritropoyetina para compensar esa falta de oxígeno y que la célula madre hematopoyética incremente la formación de glóbulos rojos, quiere decir la eritropoyesis. Y esto lo vemos aquí, ¿no? Y aquí también es muy claro para que ustedes vean que la eritropoyetina o EPO estimulan a estas tres células y fundamentalmente a la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Y como la hipoxia, puede ser oxígeno atmosférico bajo, pérdida sanguínea, problemas cardiopulmonares, estimulan al sensor de oxígeno y este estimula la producción de eritropoyetina. Los glóbulos rojos son elementos anucleados, fundamentalmente se encargan del transporte de gases entre pulmones y tejidos y van a contener en su interior una gran cantidad de hemoglobina, se producen en médula ósea, tienen una vida media de 120 días y se destruyen al cabo de esos 120 días en el vaso. Los glóbulos rojos tienen esta forma de disco bicóncavo, cuyo componente principal es la hemoglobina. Tenemos luego los glóbulos blancos o leucocitos, vemos aquí diferentes tipos. Vemos este glóbulo blanco, que es el neutrófilo segmentado, o polisegmentado, polimorfo nuclear, como se conoce. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo único, solo que está segmentado en diversos lóbulos, en muchos lóbulos, ¿no? Por eso recibe de ahí el nombre. Y además tiene un citoplasma claro, y los gránulos no captan mucho colorante. Por eso es que se llaman también neutros, y pues el nombre de neutrófilo. Luego tenemos un neutrófilo más inmaduro, que es el neutrófilo abastonado o en bastón, que es un neutrófilo juvenil, que también tiene las mismas características en el citoplasma, solo que su núcleo no está segmentado, es un núcleo único, alargado en forma de bastón o de callado, y de ahí viene el nombre. Ambas células están fundamentalmente comprometidas con la defensa antibacteriana contra las bacterias. Luego tenemos aquí el eosinófilo, que también tiene un núcleo segmentado, pero sus características son esos gránulos que captan mucho el colorante ácido y por eso tiene ese nombre de eosinófilos, son unos gránulos anaranjados que captan gran cantidad de colorante ácido. Esas células son fundamentalmente encargadas o participan de la defensa contra los parásitos e intervienen en las reacciones alérgicas. Luego tenemos esta célula de acá, que es el basófilo, en el cual también es un granulocito y tiene unos gránulos bien gruesos que captan los colorantes básicos, el colorante azul. Entonces estos gránulos gruesos prácticamente recubren todo el citoplasma y el núcleo y prácticamente no se llega a diferenciar, ¿no? Esa es la característica del basófilo. El basófilo participa en algunas infecciones importantes como la sinusitis, la varicela, pero principalmente se relaciona con algunas enfermedades neoplásicas como los síndromes mieloproliferativos. Luego tenemos otro leucocito, es la célula más grande, que se llama monocito. El monocito se caracteriza por esta forma irregular, por citoplasma abundante. Puede tener vacuolas en su interior, muchas vacuolas. No se aprecian acá gránulos, pero no es que no los tenga, sino que sus gránulos no captan para nada el contraste, el tinte. Por eso es que no se llegan a diferenciar. Además tiene un núcleo arriñonado, un núcleo irregular, que también es lo que lo caracteriza al monocito, ¿no? Este citoplasma abundante, esta forma irregular, ese núcleo arriñonado, la presencia de vacuolas y el núcleo medio celeste, claro. Y luego tenemos esta célula más redondita, más bonita, que es el linfocito. El linfocito tiene un citoplasma escaso, un núcleo homogéneo, redondo, usualmente simétrico. Los linfocitos son las células más importantes del sistema inmunológico. Son las células que van a dirigir la respuesta inmune, que van a comandar la respuesta inmune, sobre todo contra las infecciones virales, contra las infecciones más complejas. Entonces, es lo que hemos conversado, que hay leucocitos o glóbulos blancos granulados y no granulados, los granulados conocidos como granulocitos, y aquí tenemos lo que hemos conversado, ¿no? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. La formación de estas
diferentes granulocitos también tienen un propio nombre, así como hay eritropoyesis, hay neutropoyesis. La neutropoyesis es el proceso por el cual se forman los neutrófilos. Y esa neutropoyesis también se inicia de una célula inmadura, que es el mieloblasto, que a lo largo de su maduración, de su desarrollo, se termina convirtiendo en un neutrófilo segmentado. Pasa por diferentes etapas. Pero a diferencia de los glóbulos rojos de la eritropoyesis, la diferencia en la neutropoyesis es que en la maduración, igualmente que se disminuye el tamaño, el núcleo se condensa, disminuye el tamaño, lo que vemos aquí es que a medida que madura adquiere diferentes gránulos. Si ven acá, gránulos rojitos, luego verdes, luego celestes, luego anaranjaditos o amarillos. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrolla o que madura estos precursores de los neutrófilos, van adquiriendo nuevas funciones, nuevas vesículas, nuevos gránulos que le permiten combatir más eficientemente las infecciones, ¿no? Al inicio tenemos los gránulos primarios, que son estos rojitos, los gránulos secundarios, los verdecitos, finalmente los gránulos terciarios, que son los celestes, y las vesículas secretorias, que son las amarillas, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene diferentes componentes y les va dando mayor capacidad antibacteriana, ¿no? Entonces el desarrollo de los neutrófilos es particular por eso, porque a medida que maduran, adquieren nuevos gránulos que permite que tengan una respuesta antibacteriana o antimicrobiana efectiva. Igualmente hay el proceso de eosinopoiesis, que es la formación de eosinófilos. También es muy similar al de los neutrófilos, solo que acá el estímulo fundamental es la interleuquina 5. La interleuquina 5. Ya vimos que el neutrófilo es la célula el glóbulo blanco más abundante. El glóbulo blanco más abundante, no es la célula más abundante de la sangre. La célula más abundante de la sangre es el glóbulo rojo. Pero el neutrófilo es el más abundante de los glóbulos blancos. Ya hablamos de sus características morfológicas y dijimos que está incrementado o relacionado a las infecciones bacterianas, ¿no? Cuando hay una infección bacteriana, muchas veces los neutrófilos aumentan y ese proceso se llama, o ese fenómeno se llama neutrofilia. También que hay neutrófilos inmaduros, que son los neutrófilos abastonados, y esto se incrementa también cuando hay una infección bacteriana muy fuerte, ¿no? Muy intensa, en la cual el cuerpo necesita gran cantidad de glóbulos blancos y estos no llegan a madurar por completo, entonces salen inmaduros a la sangre, y esa inmadurez se manifiesta con un incremento por encima de 500. Cuando hay un incremento por encima de 500 abastonados por microlitro en la sangre periférica, a ese fenómeno se le llama desviación a la izquierda. Entonces la desviación a la izquierda es un fenómeno, un proceso que indica un incremento de células neutrófilos abastonados por encima de 500, así como neutrofilia y leucocitosis, que lo van a ver en la práctica. Luego tenemos los eosinófilos, ya conversamos las características de los gránulos y fundamentalmente participan en las alergias, en los procesos antiparasitarios. Los basófilos, ya comentamos sobre los gránulos, y son característicos en algunos síndromes mieloproliferativos. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos agranulados o agranulocitos, que les comenté que es porque no es que no tengan gránulos, sino solo que no son evidentes al microscopio óptico, ¿no? Y entre ellos dos están los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos, que son las células más importantes del sistema inmunológico y cumplen muchas funciones de acuerdo al tipo de linfocito que sea, si sea el linfocito T o B, secretan citoquinas, anticuerpos, coordinan la respuesta inmunológica, tienen una memoria inmunológica también, y esto hace que tengan una gran capacidad para poder responder a infecciones virales o de células extrañas, y de todas maneras participar en el control de muchos procesos anormales que pueden ocurrir en el cuerpo, como son las células tumorales, ¿no? Los linfocitos se encargan de destruirlas. El monocito, que es la célula más grande, que es también muy reconocido por las que comenté, el citoplasma abundante, celeste, bien azulado, con las vacuolas, y ese núcleo arriñonado, y que participa fundamentalmente en las infecciones virales, en la inflamación. También tiene gran capacidad fagocítica, pero también tiene una característica particular, que es que participa como células presentadoras de antígenos, ¿no? Presentan los antígenos a los linfocitos para que estos puedan activarse y proliferar. Luego, si ustedes recuerdan, en el proceso de hematopoiesis, vimos que todas las células
que se formaban en la médula ósea, todas salían a la sangre periférica, directamente. Sin embargo, había un grupo que tenía que viajar hasta un órgano, que era el timo. Esos eran los linfocitos T. Entonces los linfocitos T, dentro de su maduración y desarrollo, no se llega a completar en la médula ósea. En la médula ósea se forma un linfocito T inmaduro, que necesita necesariamente viajar hacia el timo para completar su desarrollo. ¿Y qué es el timo? El timo es un órgano que está localizado en el tórax, por encima del corazón, en el mediastino, que tiene un tamaño muy grande en los pequeños, pero luego va involucionando y en los adultos prácticamente es inexistente. Pero este timo es muy importante porque participa en el desarrollo del linfocito T. ¿De qué manera? Seleccionando aquellos linfocitos que son autorreactivos, quiere decir que nos pueden atacar nuestro propio cuerpo, y los elimina. De esta manera se produce o se desarrolla el fenómeno de autotolerancia. Quiere decir que el cuerpo, los linfocitos aprenden a tolerar a todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Del cuerpo al cual pertenece. Entonces, esto es gracias a lo que ocurre en el timo. Entonces, vemos aquí que el timo fundamentalmente participa en el desarrollo de la autotolerancia, haciendo que estos linfocitos reactivos, que reaccionan ante un autoantígeno, quiere decir, por ejemplo, si le presento o le enseño este linfocito, una célula del corazón, y quiere destruirla, quiere decir que es un linfocito autorreactivo, este linfocito es eliminado, porque si no es eliminado y salir a la sangre, podría atacar nuestro corazón. Por lo tanto, el timo se encarga de hacer esa selección, eliminar todos los linfocitos que puedan reaccionar contra las células de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y posteriormente ya esos timos competentes, que no son autorreactivos, tienen que viajar hacia los órganos linfáticos secundarios, el vaso, los ganglios linfáticos, o los tejidos linfoides que están en el tracto digestivo, en las amígdalas. ¿Para qué? Para completar su maduración y activación. Ahí es donde se van a encontrar con los antígenos. El antígeno es el estímulo potente para que el linfocitos proliferen y empiezan a proliferar y a completar su maduración, su activación y su maduración completa, ¿no? Luego, finalmente tenemos las plaquetas. Las plaquetas son células, o mejor dicho, fragmentos de células. Son fragmentos de una célula gigante llamada megacariocito. Y estos fragmentos, megacariocitos, trombocitos o plaquetas, tienen una función importante, que es participar del control de las hemorragias, es decir, participan en el proceso de hemostasia, en el proceso de coagulación. Como vemos aquí, en la formación del coágulo, los trombocitos o plaquetas son principalmente unos agentes que participan activamente formando primero el trombo plaquetario y luego se forma el trombo secundario, que es mucho más importante y que finalmente evita o produce la reparación de ese vaso sanguíneo dañado. Estas plaquetas se forman a través de un proceso llamado trombopoiesis. Esta trombopoiesis se inicia, igual que todas las formación de las diferentes células, con la célula madre hematopoyética, pero que finalmente llega a transformarse en un megacariocito. Y aquí vemos lo particular, a comparación de la eritropoiesis, y de las otras líneas celulares, es que las células no disminuyen de tamaño, sino más bien se incrementan. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estos precursores de megacariocitos se van dividiendo, pero solo se divide el núcleo, si se dan cuenta desde acá. En un proceso de mitosis normal, este debería dividirse en dos, pero no. ¿Qué ocurre? La célula acumula material genético, proteínico, para poder dividirse en dos, pero ¿qué pasa? Solo se divide el núcleo, mientras que la célula queda intacta. Y así sucesivamente hasta que se forma una célula gigante de 32, 64, 128 núcleos. Ese proceso se llama endomitosis, porque ocurre la mitosis dentro de la célula solamente, solo del núcleo, más no hay división celular, ¿no? Solo hay división nuclear. Ese proceso se llama endomitosis. Pero ¿qué es lo que hace? Permite que se forme una célula gigante que tenga gran cantidad de material proteínico, lípidos, carbohidratos, una gran membrana, y finalmente esa célula gigante
emite pseudópodos a través del endotelio hacia el interior del vaso sanguíneo y empieza a eliminar fragmento a fragmento que constituyen las plaquetas. Luego tenemos que hablar del otro componente de la sangre, que es el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo está compuesto en su mayor parte, más de un 90%, por agua. Entonces, el componente principal del plasma es el agua. El segundo componente principal son las proteínas. Dentro de estas proteínas, una de las más importantes es la albúmina. Luego tenemos globulina, fibrinógenos, factores de la coagulación, pero el principal es la albúmina. Luego tenemos otros componentes, electrolitos, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, enzimas, hormonas, que también son componentes del plasma sanguíneo. Luego también tenemos que diferenciar muy bien cuál es la diferencia entre suero y plasma. El plasma se obtiene, mejor dicho, es un componente de la sangre, pero se obtiene si es que yo tomo una muestra de sangre en un tubo con anticoagulante. Si yo tomo un tubo con anticoagulante, quiere decir que la sangre no se va a coagular y por lo tanto, luego de someterlo a una centrifugadora o dejarlo unas horas al exterior, se va a decantar, va a precipitar las células y van a quedar divididos, como vimos al inicio, un líquido sobrenadante amarillo, que era el plasma, y una columna roja donde están los eritrocitos, fundamentalmente, y en una pequeña línea clara, donde están las plaquetas y los glóbulos blancos. Pero si yo tomo una muestra de sangre en un tubo sin anticoagulante, su mismo nombre lo dice, no hay anticoagulante, por lo tanto, esa sangre se va a coagular. Si se coagula, entonces estos glóbulos rojos se precipitan y forman un coágulo junto con los factores de la coagulación. Dentro de esos factores de la coagulación, uno de los más importantes es el fibrinógeno, de los más abundantes del fibrinógeno, forman un coágulo intenso, una malla, y por lo tanto, lo que queda, ese líquido que queda, ya no se llama plasma, sino se llama suero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? Que en el suero yo no voy a encontrar fibrinógeno ni factores de la coagulación, porque estos, al haberse activado, se quedan en el coágulo sanguíneo. Mientras que en el plasma sí voy a encontrar al fibrinógeno y a todos los factores de la coagulación. Entonces no se olviden, la diferencia de suero y plasma es fundamentalmente la presencia de fibrinógeno y factores de la coagulación que están presentes en el plasma. Por lo tanto, si yo en algún momento quisiera hacer un estudio para cuantificar el fibrinógeno, los factores de la coagulación, debo usar plasma, no suero, porque si uso suero no voy a encontrar absolutamente nada. Las funciones de la sangre van a depender de lo que lleva, de lo que transporta, de lo que los compone, como tienen hormonas, carbohidratos, lípidos. Entonces, prácticamente las funciones se deducen de todos estos componentes. La función principal es la respiratoria, porque la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y además los glóbulos rojos recogen el CO2 también. Entonces, por lo tanto, la función respiratoria es una de las principales de la sangre. Pero también tenemos la función nutritiva por todos los nutrientes que transporta, la función de regulación térmica, porque ante la fiebre o ante las situaciones de aumento o menor temperatura, ellos retienen más o menos líquido, se evaporan o no líquido, dependiendo de la temperatura del cuerpo. La regulación hormonal, porque transporta todas las hormonas hacia las células dianas. Y aquí vemos el transporte de oxígeno. Siempre que graficamos la sangre azul se considera sangre venosa y cuando está de color rojo es la sangre arterial. Y en este gráfico vemos esta cosa que parece como un globo, que es la unidad funcional del pulmón, que es el alvéolo, a través del cual se va a producir el intercambio de gases. Entonces vemos aquí que en la sangre venosa viene la hemoglobina vacía, el glóbulo rojo con hemoglobina pero sin nada, y esa sangre venosa es abundante en CO2. Llega al alvéolo, este CO2 es eliminado, mientras que la hemoglobina empieza a captar el oxígeno, que está en abundancia en el alvéolo, y luego la lleva hacia los diferentes tejidos. Entonces, en el transporte de oxígeno, el oxígeno viaja unido, en casi un 99%, unido a la hemoglobina, y en un pequeño porcentaje disuelto en el plasma. Esto es porque el coeficiente de solubilidad del oxígeno es muy alto. Entonces, si yo quisiera transportar todo el oxígeno que necesita el ser humano solamente disuelto en la sangre, necesitaría muchos litros de sangre, ¿no? Lo cual es físicamente imposible. En cambio, la presencia de la molécula de hemoglobina
me permite transportar gran cantidad de oxígeno en un pequeño volumen, ¿no? Esa es su importancia. Luego tenemos el transporte de CO2. El transporte de CO2, el dióxido de carbono se transporta fundamentalmente en forma de bicarbonato, otro pequeño porcentaje unido a la hemoglobina, que se llama carbamina hemoglobina, y un pequeño porcentaje disuelto en el plasma, ¿no? Este proceso de respiración celular o de intercambio gaseoso lo vamos a ver más a detalle en la clase número 2. Otra función de la sangre es una función excretora, porque van a trasladar toda la sangre hasta los riñones, que es donde se va a eliminar los diferentes desechos producidos por el cuerpo. Función defensiva, porque los leucocitos y anticuerpos están circulando en la sangre. Función hemostática, porque están las plaquetas, los factores de la coagulación. Mantenimiento del pH, porque tiene buffers, tampones, que permiten que se mantenga un pH adecuado en la sangre. Y también regulan el contenido de agua, ya que cuando requiere mayor o menor que salga o no agua del vaso sanguíneo, ellos pueden cambiar su presión oncótica y eliminar o no, jalar agua del extravascular o eliminar agua hacia el extravascular. Esta sangre también tiene propiedades físico-químicas. Dentro de esas propiedades físico-químicas de la sangre tenemos 4 y fundamentalmente 2 nos interesan. Una de ellas es la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación globular, como se conoce, o velocidad de sedimentación eritrocitaria, usualmente se conoce por las siglas V, VSG o VSE, es la velocidad a la cual van a sedimentar los glóbulos rojos en una muestra de sangre anticoagulada. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo ustedes ven aquí, yo saco una muestra de sangre, la pongo en un tubo con anticoagulante, un tubito que está graduado, más o menos de 100 milímetros, y los dejo en una gradilla y al cabo de una hora calculo o mido cuánto ha avanzado esta columna de glóbulos rojos, cuánto ha caído, cuánto ha precipitado. Entonces, digamos, estaba en 100, al cabo de una hora bajó hasta 90, quiere decir que avanzó 10 milímetros. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación globular sería de 10 milímetros por hora. Eso es, así es como ocurre así es como se calcula o se mide la velocidad de sedimentación globular. Pero este es un fenómeno in vitro, no es que ocurre en vivo, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo los glóbulos rojos no están cayendo, no están precipitándose, están netamente circulando. Pero como en este fenómeno de laboratorio las células dejan de circular, la sangre deja de circular, entonces los glóbulos rojos tienden a caer. ¿Y por qué ocurre esto? Normalmente los glóbulos rojos, o mejor dicho, los glóbulos rojos tienen carga negativa. Y por lo tanto, como tienen carga negativa, se repelen entre ellos y no se precipitan o no se juntan, no se pegan. ¿Pero qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando dejan de circular las proteínas que están circulando en la sangre, fibrinógeno, la albúmina, todas ellas, empiezan a interactuar con los glóbulos rojos. Muchas de estas proteínas se pegan a los glóbulos rojos y hacen que el glóbulo rojo pierda su carga negativa. Y por lo tanto los glóbulos rojos tienden a pegarse y empiezan a caer. Por eso es que este es un fenómeno in vitro y no ocurre dentro del organismo de manera normal. ¿Y qué puede ocurrir? Cuando ocurre un proceso inflamatorio agudo, sobre todo, un proceso inflamatorio activo, se producen muchas más proteínas, unas proteínas llamadas reactantes o proteínas de fase aguda. Estos reactantes o proteínas de fase aguda tienen mayor afinidad por pegarse al glóbulo rojo, se pegan con mayor cantidad y por lo tanto la velocidad de sedimentación globular o eritrocitaria se incrementa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona tiene una infección aguda o una persona tiene una enfermedad inflamatoria en ese momento, por ejemplo, una artritis reumatoide y está con todas las articulaciones activas, si yo le tomo unas muestras de sangre y mido su velocidad, probablemente no esté en 10 como en el caso anterior, sino probablemente al cabo de una hora eso haya caído hasta 40, haya avanzado de 100 hasta 60, por lo tanto ha caído 40 milímetros. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Precisamente porque en esos procesos inflamatorios agudos, sobre todo, se liberan
gran cantidad de reactantes de fase aguda o proteínas de fase aguda que interactúan con los glóbulos rojos y hacen que pierdan su carga negativa mucho más rápido. Y eso lo vemos acá, está escrito, ¿no? Lo que les he comentado está escrito en esta diapositiva. Y este es un gráfico para que ustedes vean cómo es que se incrementa en las horas siguientes o los días siguientes a un proceso inflamatorio estas proteínas que están en círculo rojo, que son proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, la amiloide sérico A, la lactoglobina, el C3, el fibrinógeno, la ferritina, ¿no? Estas proteínas constituyen reactantes de fase aguda que se incrementan durante un proceso inflamatorio agudo y hacen que los glóbulos rojos pierdan su carga negativa mucho más rápidamente y por lo tanto se incremente la velocidad de sedimentación en estos procesos. Luego, otra característica importante de la sangre es la viscosidad. La viscosidad es una característica una propiedad de los fluidos que indica la resistencia que tiene un fluido a ser deformado. Esta resistencia a ser deformado es lo que podemos considerar como la espesura, ¿no? Cuánto un líquido es espeso o no. Si ustedes ponen unas gotas de agua en una superficie plana, rápidamente se va a esparcer. Si ustedes ponen un fluido como un coloide, gelatina disuelta, una sopa, por ejemplo, en la mesa, también se va a esparcir, pero mucho menos, con menor velocidad que lo hace el agua pura. Es más viscoso, más espeso, por eso su capacidad de deformación, su resistencia a la deformación es mayor. Entonces, la sangre es líquida, pero no solamente líquida, también tiene componente líquido, que es el plasma, y un componente sólido, donde están las células de la sangre. Entonces, tiene una viscosidad diferente. Si ustedes ven aquí, el agua tiene el agua sola tiene una viscosidad de 1 y el plasma tiene aproximadamente de 1.5. Pero si medimos la sangre total tiene una viscosidad mayor. ¿Por qué? Porque en la sangre total no solo hay plasma, sino también hay células. Y vemos aquí que a mayor cantidad de hematocrito, la viscosidad se incrementa. ¿Y qué es el hematocrito? El hematocrito es la relación que hay entre el volumen eritrocitario y el volumen sanguíneo total. Por ejemplo, si vemos acá en estos gráficos, acá tenemos un tubo, sacamos una muestra de sangre, lo centrifugamos, una muestra de sangre como anticoagulante, lógicamente. Lo centrifugamos, obtenemos dos capas, ¿no? Lo mismo, el plasma y una columna roja, que es el volumen de glóbulos rojos. Y si yo mido este volumen, que por ejemplo acá mide 45, y lo relaciono con el volumen sanguíneo total, que sería 100, 45 entre 100, y lo multiplico por 100 en porcentaje, me da 45%. Eso es el hematocrito. Entonces el hematocrito es la relación que existe entre el volumen eritrocitario es el volumen de glóbulos rojos, con el volumen sanguíneo total. Por ejemplo, en este paciente, en este caso de anemia, el volumen eritrocitario o la columna de eritrocitos llega solo hasta el 15. Si lo divido entre 100, me sale 15% de hematocrito. En este caso de policitemia, quiere decir que tiene gran cantidad de hemoglobina y gran cantidad de glóbulos rojos, la columna de glóbulos rojos ya no solo llega hasta 45, como en el caso normal, sino hasta más o menos 65. Y por lo tanto, su hematocrito sería 65 entre 100%, 65%. Entonces, no se olviden, el hematocrito es la relación que existe entre el volumen eritrocitario con el volumen sanguíneo total. Y como el eritrocito, dijimos en las primeras diapositivas, es la célula o el elemento forme más abundante porque está en millones por microlitro de la sangre, es el encargado, el que le va a dar la viscosidad a la sangre. Por eso se explica este gráfico. A mayor hematocrito, mayor viscosidad. A mayor hematocrito, mayor viscosidad. Por lo tanto, si tengo un paciente con anemia, tendrá una menor viscosidad. Tengo un paciente con policitemia, tendrá mayor viscosidad. Si tengo una persona que se ha deshidratado, que ha perdido líquido, cuando uno pierde líquido, ¿qué pierde? Agua. El agua es el principal componente del plasma, por lo tanto el plasma disminuye, aumenta relativamente el hematocrito y por lo tanto la sangre se vuelve más viscosa. Si tengo una persona, un paciente a que le han puesto mucho suero por la sangre, demasiado líquido, demasiada dextrosa, cloruro, incrementa el plasma, el hematocrito se reduce y la sangre disminuye su viscosidad. Entonces no se olviden, la viscosidad depende principalmente, fundamentalmente del hematocrito. Y esto es muy importante porque hay unos síndromes que se llaman síndrome de hiperviscosidad,
donde esta sangre se vuelve muy espesa. ¿Y qué ocurre si la sangre se vuelve muy viscosa, muy espesa? Que su circulación o su tránsito es lento por los vasos sanguíneos. Entonces es como un tráfico incrementado al mediodía por el centro de Lima, que no avanza ningún carro. Igualmente, la sangre espesa se queda atascada en los vasos sanguíneos y en algún momento se pueden formar, de tanto estar estancado, se puede poner espesa, se puede formar un coágulo, y ese coágulo se puede obstruir por completo el vaso sanguíneo y producir infarto, isquemia, ¿no? Puede producir un infarto cerebral, un infarto de miocardio. Entonces, esa es la importancia de conocer esta característica de la sangre. Hay algunos casos donde también se puede incrementar la viscosidad y no necesariamente por el hematocrito, ¿no? Algunos tipos de leucemias o de enfermedades neoplásicas donde los glóbulos blancos o las plaquetas se incrementan por millones, pueden también alterar la viscosidad de la sangre. Pero usualmente, como les digo, el componente o el determinante principal de la viscosidad es el hematocrito. Luego tenemos otras propiedades físico-químicas como la osmolaridad del pH, la osmolaridad que es la concentración de partículas en una solución y que está fundamentalmente dada o determinada por la concentración de sodio, glucosa, urea y que está regulada por la hormona antidiurética y la aldosterona. El pH, que ya sabemos que es una propiedad físico-química de la sangre porque está determinada principalmente por las sustancias buffers o tampones que se encuentran en la sangre como el fosfato, como el bicarbonato. Este pH normal en la sangre arterial es de 7.4, con rangos entre 7.36 y 7.44. Cuando está por encima se denomina alcalosis y cuando está por debajo de este valor de 7.36 se denomina acidosis. Y esto también es regulado por la sangre dependiendo de qué tanta cantidad de bicarbonato se esté produciendo. Bueno, eso es todo, alumnos. Estas preguntas traten de resolverlas con sus profesores durante la clase teórica para que tengan una mejor integración de los conocimientos, ¿no? Son preguntas simples, pero les ayudan a reforzar el contenido. Y en esta última pueden ustedes integrar todo lo que han aprendido y dar respuestas, muchas respuestas a estos conceptos, ¿no? A estos problemas. ¿Qué situaciones se pueden incrementar? ¿Qué alteración fisiológica puede incrementar? Por ejemplo, acá les pregunta, ¿qué alteración fisiológica podría encontrar en una persona con neumonía bacteriana? Una muy simple, ¿qué cosa es? Si tengo una neumonía bacteriana, ¿qué voy a requerir para defenderme? Glóbulos blancos. ¿Qué glóbulo blanco? El neutrófilo. Entonces, probablemente en este paciente que puede encontrar un incremento de la neutropoiesis, un incremento de los neutrófilos, una neutrofilia y probablemente también una desviación izquierda, porque requeriré tantos neutrófilos que saldrán neutrófilos inmaduros como los bastones, ¿no? Y así ustedes van correlacionando con los temas que hemos tratado en la clase, pueden deducir una gran cantidad de cambios fisiológicos que se pueden ocurrir en esta situación específica y en muchas otras. Eso es todo. Gracias.